¿Alguna vez has sentido un dolor que no puedes explicar con palabras, un peso en el alma que nadie más parece notar, pero que tú cargas cada día como si fuera una cruz invisible? Y si te dijera que ese dolor no es casualidad ni una simple consecuencia de la vida. Y si te dijera que ese dolor es una marca sagrada, una señal de que fuiste elegida por Dios para algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy vas a descubrir que ese sufrimiento silencioso que llevas no es debilidad, sino evidencia espiritual de que fuiste apartada, escogida, separada por el cielo, para cumplir un propósito eterno, un propósito que pocos pueden soportar, pero que a ti fue confiado porque hay dolores que no todos conocen. Dolores que no vienen del cuerpo, sino del espíritu. Dolores que revelan una verdad profunda. Las mujeres elegidas por Dios sienten distinto, viven distinto, sufren distinto, porque fueron formadas para lo sobrenatural. Hay una guerra que muchas mujeres ni siquiera saben que están peleando. Una guerra invisible, emocional, espiritual. Pero tú sí lo sientes. Sientes el fuego, el peso, la separación, el quebranto. Y eso, aunque duela, es una señal de que estás en el camino correcto. Este video es una revelación que muchas han estado esperando. Aquí te mostraré los 7 dolores que solamente las mujeres elegidas de Dios experimentan. Dolores que, aunque parecen castigos, en realidad son procesos sagrados, puentes hacia la promesa, marcas de un llamado que transforma. A lo largo de este mensaje, el Espíritu Santo te hablará con claridad. Vamos a caminar juntas por las Escrituras, desenterrar verdades ignoradas y descubrir por qué ese sufrimiento que llevas no te está destruyendo, te está santificando. Porque el cielo no elige a las más fuertes, elige a las más sensibles, a las que sienten, a las que lloran, a las que caen de rodillas en secreto. Y tú, mujer, si estás viendo esto, no es coincidencia. Es una cita divina. El Señor quiere revelarte por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y cómo puedes soportarlo, vencerlo y florecer en medio de ello. Pero antes de comenzar este estudio, quiero que declares tu fe en los comentarios. Escribe ahora mismo: Señor, dame fuerzas para continuar. Esa frase no es solo una oración, es un acto de guerra espiritual, una semilla de resistencia que abrirá camino en medio de la batalla. Y si aún no diste me gusta al video, hazlo ahora. Estás ayudando a que este mensaje llegue a otras mujeres elegidas que hoy están a punto de rendirse. Y si aún no te has suscrito, este canal es tu refugio espiritual. Una casa donde muchas encuentran alimento cuando no tienen iglesia. Una voz de Dios cuando todo parece silencio. Felicidades por estar aquí, porque las elegidas no llegan por casualidad, llegan por propósito. Y te digo algo, la penúltima enseñanza de este video puede ser la llave para romper el ciclo de dolor que te ha perseguido por años. Respira hondo, abre tu espíritu y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede transformar completamente tu camino con Dios. Primer dolor, la separación dolorosa. Este es quizá uno de los procesos más difíciles de aceptar para una mujer elegida por Dios, porque toca lo más sensible de nuestro corazón, los afectos, los vínculos, los sueños que parecían seguros y los caminos que alguna vez imaginamos como correctos. Cuando alguien se aleja, cuando una oportunidad se desmorona, cuando una puerta se cierra sin que lo hayas previsto, lo natural es pensar que algo anda mal contigo o que el cielo te ha dado la espalda. Pero en realidad la separación es un lenguaje divino, una estrategia de amor que pocas veces comprendemos en el momento en que sucede. Dios corta relaciones, lugares y oportunidades,
no porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que ciertas personas, ambientes o proyectos son capaces de desviar tu propósito, contaminar tu fe o apagar la llama que Él mismo encendió dentro de ti. Aquello que a tus ojos parecía inofensivo o incluso prometedor en la perspectiva eterna, podía convertirse en una trampa que te alejara de tu destino. Por eso, cuando todo se mueve y parece que te quedas sola, en realidad estás siendo guardada por la mano del Padre. Lo que para ti es pérdida, para Dios es protección. La soledad que surge en ese proceso es otra de las marcas que distinguen las elegidas. No es un vacío inútil, es un espacio sagrado donde el Señor purifica el alma. Allí, sin las distracciones que antes ocupaban tus días, comienzas a escuchar con más claridad la voz del Espíritu. Allí descubres cuántas cosas en tu vida eran ruido y cómo la intimidad con Dios florece precisamente en la ausencia de lo que antes dabas por seguro. Esa soledad se convierte en un desierto, pero en los desiertos Dios se revela de maneras que nunca lo haría en la multitud. Es allí donde aprendes a depender solo de Él, donde tus raíces bajan más profundo, donde la fe deja de ser teoría para convertirse en experiencia viva. Un ejemplo poderoso es el de Abraham. Dios le pidió salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y caminar hacia una promesa invisible. Para Abraham, eso significó abandonar vínculos, lugares de seguridad, recuerdos y costumbres. Fue un desarraigo completo. A los ojos de muchos era una locura, pero a los ojos de Dios era el comienzo de una historia de fe que transformaría naciones. La separación de Abraham fue dolorosa, pero también fue la llave que abrió la puerta de su destino. Así también sucede contigo. Lo que parece un desgarro es en realidad un envío hacia lo nuevo que Dios ha preparado. La Escritura lo confirma con firmeza. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Corintios 6:17. Este llamado no es un simple mandato de aislamiento, es una estrategia celestial. Cuando Dios aparta, no lo hace para castigarte, sino para preservarte. Él conoce las batallas invisibles que aún no ves. Sabe las tentaciones que podrían atraparte y reconoce las voces que, si permanecieran cerca, silenciarían tu espíritu. El apartamiento es la garantía de que tu historia no será contaminada, sino purificada. Por eso es fundamental aprender a discernir cuando una pérdida es en realidad una poda divina. Así como el viñador corta ramas no porque odie el árbol, sino porque desea que dé más fruto, Dios permite cortes en tu vida para que crezcas en la dirección correcta. Lo que desaparece hoy quizá te duela, pero mañana verás que fue un espacio liberado para que algo nuevo floreciera. Y cuando mires hacia atrás, entenderás que el dolor de la separación no fue un final, sino el comienzo de la obra que Dios estaba preparando en lo secreto. Si estás viviendo este dolor, recuerda, la separación no te destruye, te define. Te convierte en alguien que, aunque marcado por la soledad y la pérdida, carga en su interior un destino demasiado grande para ser compartido con cualquiera. Esa es la razón por la que Dios corta, poda y aparta, porque lo que hay en ti es demasiado sagrado como para exponerse a lo que no proviene de Él. Segundo dolor, la incomprensión del mundo. Quien ha sido elegida por Dios carga dentro de sí un fuego, un llamado y una sensibilidad espiritual que muchas veces resultan imposibles de explicar. No se trata de exageración ni de victimismo, sino de una realidad profunda. Cuando el cielo deposita un propósito eterno en tu interior, el lenguaje de tu vida cambia. Empiezas a soñar cosas distintas, a ver señales donde otros no ven nada, a sentir con más intensidad lo que parece,
irrelevante para los demás. Ese cambio interior, aunque glorioso, suele traer consigo una herida silenciosa, el aislamiento emocional. Porque mientras tú ardes por dentro, los que están a tu alrededor apenas entienden lo que sucede en tu corazón. Ese aislamiento es un terreno doloroso. ¿Cómo expresar lo que sientes si nadie lo comprende? Hablas de lo que Dios te mostró en oración. Compartes un sueño que marcó tu espíritu. Intentas contar el peso que sientes por una causa o una persona. Y lo que recibes muchas veces es indiferencia, burla o desdén. Es entonces cuando descubres que la incomprensión duele más que el rechazo abierto, porque te hace sentir invisible, incluso frente a quienes amas. Y sin embargo, este silencio ajeno se convierte en un instrumento de Dios. Lo que parece abandono en realidad es entrenamiento para caminar de la mano del único que realmente entiende tu proceso, el Señor. El juicio y la crítica no son ajenos a esta etapa. Muchos no comprenden tu consagración, tus prioridades espirituales, tus renuncias. Deciden etiquetarte como exagerada, fanática, incluso desequilibrada. Y aquí surge una elección: responder con ira o aprender a permanecer firme en la mansedumbre que Cristo modeló. La burla espiritual no disminuye tu valor, solo revela la incapacidad de los demás de ver lo que Dios está construyendo en ti. Cada palabra de duda se convierte en una prueba que fortalece tus convicciones y purifica tu motivación. La historia de Ana ilustra este dolor con precisión. Ella llegó al templo con una angustia insoportable, clamando al Señor por un hijo, derramando lágrimas tan profundas que su voz apenas podía articular palabras. Pero cuando el sacerdote Elí la vio, en lugar de discernir su quebranto, la juzgó como una mujer ebria. Ana estaba en el lugar correcto, buscando a Dios con el corazón correcto, pero fue malinterpretada incluso dentro de lo santo. Y sin embargo, esa incomprensión no detuvo su oración ni su fe. Poco tiempo después, Dios le concedió a Samuel y lo que parecía humillación se transformó en testimonio. Así sucede contigo. Aun cuando eres malinterpretada por quienes deberían apoyarte, tu oración no queda sin respuesta. El dolor se intensifica cuando ni tu familia ni tus amigos logran comprender lo que vives. Quienes comparten tu sangre o tu historia pueden convertirse en los primeros en desestimar tus sueños y tu fe. Jesús mismo experimentó esto. Sus propios hermanos no creían en él al inicio de su ministerio. María y José, aunque sabían que su concepción fue milagrosa, tampoco entendieron muchas de las decisiones que él tomó. Y si el Hijo de Dios atravesó la incomprensión de los suyos, ¿cómo no habría de vivirlo también una hija elegida? La incomprensión familiar no significa que estés equivocada, significa que estás viviendo una dimensión que ellos aún no alcanzan a ver. Es aquí donde aparece una verdad poderosa. La incomprensión es también protección. Dios vela por los tesoros más preciosos, escondiéndolos de miradas indiscretas. Hay revelaciones que no puedes compartir todavía, porque si las expusieras, serían pisoteadas por quienes no entienden su valor. Así como José tuvo sueños que provocaron la envidia de sus hermanos, tú también llevas secretos divinos que al ser incomprendidos permanecen guardados hasta que llegue el momento de su cumplimiento. El silencio de los demás es en realidad el manto de Dios sobre tu propósito. Por eso, si hoy sientes que nadie entiende tu llamado, recuerda que no estás sola. La incomprensión no es señal de que fallaste, sino confirmación de que fuiste apartada. Tu historia no necesita aplausos humanos, porque ya tiene el sello del cielo. Y aunque los demás te miren con extrañeza, tu Padre te mira con orgullo. En la soledad del aislamiento, Él se convierte en tu compañía, tu traductor, tu testigo y tu fuerza.
El mundo no entiende lo que vives, pero Dios sí. Y esa certeza basta para seguir adelante. Tercer dolor, la batalla invisible. Este es quizá uno de los dolores más incomprendidos, porque no tiene marcas externas ni heridas que los demás puedan ver. Nadie nota lo que sucede, pero dentro de ti se libra una guerra feroz. Es la lucha silenciosa que te despierta en la madrugada con el corazón agitado, la mente saturada de pensamientos que no sabes de dónde vienen y una sensación de agotamiento que no corresponde a lo que físicamente viviste en el día. Es el dolor de guerrear en lo espiritual cuando todos a tu alrededor duermen en paz y tú apenas puedes explicar por qué amaneces cansada, como si hubieras corrido una maratón en sueños. Estas guerras de madrugada no son casualidad. El enemigo sabe que las elegidas representan una amenaza real para su reino y por eso busca desgastarlas en lo íntimo, en lo invisible, en esas horas en que parece que nadie más puede ayudarte. El infierno no ataca con tanta fuerza a quienes caminan en la superficie, sino a aquellas que llevan en su interior un propósito que encenderá luz en medio de la oscuridad. Cada ataque que recibes es la confirmación de que tu vida no es insignificante. Los demonios no pelean contra lo vacío, sino contra lo que está lleno de promesa. Si eres perseguida en lo espiritual, es porque cargas algo que el enemigo teme profundamente. La oposición espiritual se manifiesta de maneras sutiles y dolorosas. Pensamientos oscuros que irrumpen en medio de tu oración, sentimientos de rendición, que aparecen cuando más consagrada estás, un cansancio sobrenatural que ni el descanso físico logra aliviar. A veces incluso sientes un peso en el ambiente como si caminaras contra una fuerza invisible que busca detenerte. Esta batalla es real, y aunque nadie más la perciba, deja huellas en tu corazón. Es el tipo de lucha que hace llorar en silencio, que desgasta la fe y que empuja a pensar que quizá no vas a resistir. Pero en medio de todo ese asedio hay una verdad poderosa. No estás peleando con tus fuerzas, sino con las armas que Dios ya te entregó. El apóstol Pablo lo declaró con claridad en Efesios 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego nos revela la estrategia: vestíos de toda la armadura de Dios. La mujer elegida no pelea con manos vacías. El Señor le ha dado un cinturón de verdad, una coraza de justicia, calzado de evangelio, escudo de la fe, yelmo de salvación y la espada del Espíritu que es la palabra. Estas no son metáforas bonitas, son armas reales que operan en lo invisible. Cada vez que oras, levantas un muro. Cada vez que declaras una promesa, disparas una flecha. Cada vez que resistes la tentación, golpeas al enemigo. Aunque sientas que nadie ve tu esfuerzo, el cielo sí lo registra y el infierno lo teme. Aprender a vencer en lo secreto es la clave para resistir en lo público. Tus batallas privadas son el entrenamiento para tu victoria visible. Lo que lloras en tu habitación se convierte en fuerza cuando te paras frente a otros. Lo que resistes en la madrugada se traduce en autoridad cuando hablas de Dios. Nadie sabe lo que te cuesta mantenerte firme, pero todos verán los frutos de esa perseverancia. Y es justamente esa resistencia en lo íntimo la que confirma que no peleas en vano. Si hoy sientes que tu vida es una batalla constante, recuerda que no estás perdiendo, estás siendo entrenada. Cada madrugada en que eliges orar, en lugar de rendirte cada vez que levantas tu voz contra la oscuridad, aunque nadie más te acompañe, estás marcando tu territorio espiritual. El dolor de esta guerra invisible es grande, pero también lo es la gloria que se manifestará cuando comprendas que cada lágrima derramada en secreto
Fue la semilla de la victoria que el Señor ya preparó para ti. Cuarto dolor, el silencio de Dios. Pocas experiencias hieren tanto el corazón de una mujer elegida como tener promesas en lo profundo del alma y no ver señales de su cumplimiento. Es como llevar dentro un embarazo espiritual que se prolonga más de lo esperado, como caminar con una palabra viva que resuena día y noche, pero enfrentarse a la aparente indiferencia del cielo. Esa sensación de orar y no escuchar respuesta, de clamar con lágrimas y recibir únicamente silencio, puede convertirse en una agonía que consume fuerzas y pone a prueba la fe de manera radical. Sin embargo, este dolor no es señal de abandono, sino parte de un proceso mayor en el que Dios moldea y fortalece aquello que ha depositado en ti. Cuando vives bajo una promesa, cada día sin respuesta parece una eternidad. Surge la ansiedad espiritual, ese deseo desesperado de acelerar lo que solo puede cumplirse en el tiempo perfecto de Dios. Tus pensamientos se convierten en un campo de batalla. Por un lado, la fe que te recuerda lo que Él te habló, y por otro, las dudas que gritan que todo ha terminado. En medio de esa tensión, la carne pide atajos. Quiere resolver con sus propias fuerzas lo que solo pueden nacer de lo eterno. Pero lo que tarda en cumplirse no es un capricho divino, es una estrategia. El Señor no se mueve según el reloj humano, sino según la obra perfecta que Él está construyendo en ti y a través de ti. José es un ejemplo vivo de este principio. Desde su juventud recibió sueños gloriosos, visiones que anunciaban un futuro de autoridad y honra, pero en lugar de verlos cumplirse inmediatamente, fue vendido como esclavo, calumniado, encarcelado y olvidado. A los ojos humanos parecía que los sueños eran mentira. Sin embargo, en la prisión fue formado su carácter. En el ocultamiento aprendió a administrar. En la soledad desarrolló la sabiduría que necesitaría cuando llegara al palacio. El silencio de Dios en la vida de José no era ausencia, era formación. Y lo mismo sucede contigo. En el tiempo en que parece que nada ocurre, en realidad el Señor está preparando el terreno para que la promesa llegue en el momento exacto. Esperar no es pasividad. No significa cruzarse de brazos y resignarse al tiempo. Esperar es obedecer activamente, caminar con fe cada día, aunque nada parezca cambiar. Mantener el corazón alineado con el cielo, incluso cuando el reloj natural grita impaciencia, es seguir sembrando en oración, en fidelidad y en obediencia, sabiendo que lo invisible se está gestando, aunque todavía no lo veas. La espera es un campo fértil donde la fe se profundiza, donde tu dependencia de Dios crece y donde aprendes a reconocer que la promesa es más grande que tus planes personales. Transformar la espera en adoración es la clave para soportar este dolor. Cuando en lugar de enfocarte en lo que falta, eliges levantar tus manos y agradecer lo que ya tienes, el silencio se llena de presencia. La adoración rompe la ansiedad porque cambia la perspectiva de mirar lo que no sucede a mirar al Dios que nunca falla. Es en esos momentos de entrega donde descubres que no necesitas ver la respuesta para confiar, porque la confianza ya es en sí misma un acto de victoria. El silencio de Dios, por doloroso que sea, no es un muro de indiferencia, es un velo de protección. Es la manera en que Él guarda lo que aún no estás lista para recibir y al mismo tiempo el modo en que moldea tu carácter para que cuando llegue la respuesta no la pierdas. Así cada día de espera se convierte en parte del milagro y en cada lágrima derramada en el proceso se transforma en testimonio. Porque aunque ahora no veas nada, el cielo ya está trabajando a tu favor. Y cuando el reloj divino marque la hora, lo que parecía imposible se cumplirá con una gloria que superará todas tus expectativas. Quinto dolor,
perdonar a quien te rompió. No existe herida más profunda que aquella causada por alguien en quien confiaste. Las traiciones, las humillaciones, las palabras que desgarran, las acciones que destruyen algo valioso en tu vida, dejan cicatrices invisibles que duelen con solo recordarlas. Y cuando todo en tu corazón clama por justicia, cuando lo humano te empuja a devolver golpe por golpe, o al menos cerrar tu alma con rencor, la voz de Dios resuena con un mandato que parece imposible. Perdona. El perdón no es un sentimiento que aparece de repente, es una decisión espiritual que implica renunciar al control y entregar la justicia en manos del Padre. Al perdonar, reconoces que tu vida no está en las manos de quien te hirió, sino en las de aquel que gobierna sobre todo. Es decir, no me aferro a lo que me hicieron, me aferro a lo que Dios hará en mí a través de esto, y aunque parezca una renuncia injusta, en realidad es un acto de victoria, porque te libera de la prisión del resentimiento. El modelo supremo de perdón lo encontramos en Jesús en la cruz. Allí, desangrándose y humillado públicamente en el momento de mayor dolor físico y emocional, levantó su voz para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Humanamente nadie podía esperar esas palabras de alguien atravesado por clavos y burlas, pero Jesús mostró que el perdón no es una debilidad, sino la fuerza más grande del reino. Él eligió soltar la ofensa y entregar la causa a su Padre, y ese acto de amor abrió la puerta para la redención de toda la humanidad. Ese es el estándar al que somos llamadas, amar incluso cuando el corazón sangra. El rencor, por el contrario, es una prisión invisible. Puede que por fuera todo siga igual, pero por dentro el alma se oxida. El resentimiento roba la paz, seca la fe, contamina cada relación y se convierte en una cadena que ata a la persona herida al recuerdo del dolor. Crees que guardar rencor es un castigo para quien te lastimó, pero en realidad es un peso que te hunde a ti misma. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Solo cuando decides perdonar, las cadenas se rompen y el alma vuelve a respirar. Perdonar no significa olvidar lo sucedido ni justificar el error. No es decir que lo que pasó estuvo bien, ni mucho menos minimizarlo. Perdonar es liberar tu alma del dominio de esa herida. Es entregarle a Dios el derecho de juzgar y sanar. Es declarar que tu vida no quedará marcada por la ofensa, sino por la gracia. La memoria puede seguir ahí, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que testifica de tu sanidad. Y es en ese punto donde el perdón abre puertas a nuevas bendiciones. Un corazón limpio es tierra fértil para la presencia de Dios. Cuando sueltas la amargura, el Espíritu Santo encuentra espacio para obrar en ti con libertad. Cuando decides perdonar, el cielo comienza a escribir capítulos nuevos que el rencor jamás habría permitido. Esa decisión no solo transforma tu interior, sino que también derrama gracia sobre tu familia, tus relaciones y tu propósito. El dolor de perdonar es real, porque exige morir al orgullo y entregar a Dios lo que sientes. Pero es precisamente esa muerte la que da paso a la resurrección de tu vida espiritual. Y cuando logras dar ese paso, descubres que lo que parecía imposible se convierte en el mayor acto de libertad, porque el perdón no es para quien te hirió, es para ti. Es la llave que abre la puerta hacia una vida más ligera, más plena y más bendecida en la presencia del Señor. Sexto dolor: ser probada en el fuego. Este es uno de los momentos más intensos y desconcertantes que vive una mujer elegida por Dios. Porque no se trata de una sola área en crisis, sino de sentir que todo se desmorona al mismo tiempo. La salud se debilita, las finanzas se ven afectadas,
Las relaciones atraviesan tensiones y el corazón se siente agotado. Es como si de pronto la vida entera hubiera sido lanzada dentro de un horno ardiente donde no hay escapatoria y todo alrededor parece consumirse. El alma grita, ¿por qué tanto al mismo tiempo? Y la respuesta, aunque difícil de aceptar, es que Dios usa el fuego no para destruirte, sino para refinarte. El fuego revela lo que el brillo oculta. En tiempos de estabilidad, muchas fragilidades permanecen escondidas. El orgullo, la autosuficiencia, los temores secretos, los apegos invisibles, todo eso se mantiene disimulado bajo una apariencia de control. Pero cuando el calor de la prueba llega, esas impurezas salen a la luz, no para avergonzarte, sino para que puedan ser arrancadas. Así como el orfebre coloca el oro en el fuego para que sus impurezas suban a la superficie, el Señor permite que atravieses crisis para que lo que no es eterno sea eliminado y lo que sí lo es, permanezca. El dolor es real, pero la finalidad es gloriosa, un carácter más firme, una fe más pura y un espíritu más dependiente de Dios. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es un recordatorio poderoso. Estos tres jóvenes se negaron a doblar sus rodillas ante la estatua del rey Nabucodonosor y fueron lanzados a un horno de fuego ardiente. A ojos humanos no había esperanza, pero en medio de las llamas no estaban solos. Había un cuarto hombre con ellos, semejante al Hijo de Dios, que preservó sus vidas y los sacó sin siquiera oler a humo. Ese detalle es impactante. No solo sobrevivieron, sino que ni rastro de fuego quedó sobre ellos. Y esa es también tu realidad. En tu horno, Cristo está presente. No evita siempre que entres en la prueba, pero sí garantiza que salgas de ella sin que el fuego consuma tu propósito. Las pruebas no destruyen al oro, lo purifican. Por eso, aunque la tentación es interpretar la crisis como abandono, en realidad es una señal de confianza. Dios te ha visto capaz de resistir más de lo que creías, y en esa resistencia se está forjando algo que no podrá ser quebrado por ninguna circunstancia futura. El dolor que hoy experimentas no es el final de tu historia, es el taller donde el Padre moldea tu vida a la medida de su gloria. Lo que ahora te quema, mañana será tu testimonio. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué te está enseñando Dios en medio de esta prueba? Cada horno trae una lección única. Puede ser la paciencia, la humildad, la fe radical, el desprendimiento de lo material, o la capacidad de amar en medio del dolor. El fuego nunca es en vano. Aun cuando sientas que estás perdiendo, en realidad estás ganando aquello que el cielo considera eterno. Lo que el enemigo planeó como destrucción, Dios lo convierte en purificación. El dolor de ser probada en el fuego es intenso, pero recuerda, el oro no teme a las llamas porque sabe que saldrá más valioso. Tú no saldrás de este proceso igual que entraste. Saldrás más fuerte, más libre, más firme, y cuando mires atrás, verás que lo que hoy quema fue en realidad el fuego que reveló la grandeza que Dios ya había puesto en ti. Séptimo dolor, el peso del llamado. Una de las experiencias más desgarradoras de una mujer elegida es comprender que el llamado que recibió de Dios no es únicamente una fuente de gozo, sino también una carga invisible que pocas personas pueden imaginar. Desde afuera, muchos piensan que vivir bajo un propósito divino es estar siempre rodeada de victorias, bendiciones y milagros visibles. Pero en la intimidad, tú sabes que cargar un llamado es también llevar sobre tus hombros responsabilidades que parecen más grandes que tus fuerzas. Es la tensión de tener que permanecer firme cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es la soledad de cumplir una misión que a menudo nadie más ve ni comprende. El profeta Jeremías es un espejo perfecto de este dolor.
fue llamado desde el vientre de su madre, apartado para ser boca de Dios en medio de una nación rebelde. Sin embargo, ese llamado le costó lágrimas, rechazo, burlas y noches enteras de angustia. Jeremías confesó en su desesperación que a veces deseaba abandonar, pero no podía. Había un fuego en su interior que lo obligaba a seguir, aun cuando el precio era alto. Así también sucede contigo. El llamado que llevas dentro arde de tal manera que ni la crítica ni el cansancio logran apagarlo. Pero eso no elimina el peso que día tras día debes soportar. El llamado no se manifiesta solo en los momentos de gloria, está en las renuncias secretas que haces cuando nadie te observa, en decir no a lo que tu corazón desea, porque sabes que no combina con lo que Dios quiere para ti. Está en levantarte a orar cuando el cuerpo pide dormir, en interceder, en silencio por personas que ni siquiera saben que clamas por ellas, en sembrar sin esperar agradecimiento, en extender la mano cuando nadie más lo haría. Son esas batallas ocultas las que revelan la magnitud de la misión que Dios te confió. Nadie las aplaude, pero el cielo las celebra. Muchas veces este peso trae consigo lágrimas ocultas. Sientes que tu vida no te pertenece del todo, que cada paso debe alinearse a un plan mayor que muchas veces no entiendes por completo. Y aunque el enemigo susurra que esto es injusto, la verdad es que Dios no te eligió porque eras la más fuerte, sino porque eras la más dispuesta. El Señor busca corazones rendidos, no perfección humana. Él vio en ti la disposición de decir, hágase tu voluntad, aun cuando el costo fuera grande. Cargar un llamado que nadie ve es doloroso, pero también glorioso. Es vivir sabiendo que tu vida está escrita en un plan eterno, que tus lágrimas son semillas invisibles que un día darán fruto, que tu sacrificio secreto abre caminos para que otros encuentren a Dios. Este peso no es una condena, es una confirmación de que el cielo confió en ti algo demasiado valioso como para dejarlo en manos de cualquiera. El dolor de cargar este llamado no desaparecerá, pero tampoco lo hará la gracia que te sostiene. Y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que quien te eligió es fiel para sostenerte hasta el final. Tu carga no es una señal de debilidad, sino la prueba de que llevas dentro una misión eterna que el mundo no comprende, pero que transforma realidades invisibles cada vez que decides permanecer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si eres hija amada de Dios, tienes que atravesar tanto dolor? Si Él realmente te escogió, ¿no debería tu camino ser más ligero? Esta pregunta ha cruzado la mente de todas las mujeres elegidas en algún momento, y la respuesta puede sorprenderte. El dolor no es una señal de abandono, sino una escuela espiritual donde Dios moldea a sus hijas para algo mayor. El dolor es un maestro severo, pero profundamente eficaz. Lo que aprendemos en la comodidad rara vez transforma, pero lo que vivimos en la adversidad marca nuestra vida de manera indeleble. Cada herida se convierte en una lección. Cada pérdida abre una revelación. Cada silencio de Dios despierta una fe más profunda. Es en medio de las lágrimas donde nacen las convicciones que no pueden ser destruidas por ninguna tormenta. El sufrimiento, aunque nadie lo desea, es la herramienta que el cielo utiliza para purificar y preparar a quienes cargarán con mayor gloria. La Escritura afirma en Hebreos 5:8 que Jesús mismo aprendió la obediencia por lo que padeció. Si el Hijo de Dios perfecto y sin pecado fue perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cómo no lo seremos nosotras también? Este principio nos revela algo profundo. El dolor no es casualidad, es parte del diseño divino. No significa que Dios disfrute tu sufrimiento, sino que lo transforma en un medio para desarrollar en ti cualidades que no podrían nacer de otra forma. Paciencia, humildad,
compasión, perseverancia, amor verdadero. Cada herida lleva un propósito de redención. Lo que el enemigo intentó usar para quebrarte, Dios lo redirige para convertirlo en testimonio. Aquello que hoy parece injusto, mañana será el puente para levantar a otra mujer que vive lo mismo. Y ese es uno de los misterios más gloriosos del reino. El sufrimiento personal se convierte en preparación para consolar a otros. Nadie puede hablar de sanidad si nunca estuvo herido. Nadie puede anunciar libertad si nunca estuvo atado. Nadie puede consolar de verdad si nunca derramó lágrimas en silencio. Tu dolor te está equipando para ser instrumento de consuelo en las manos de Dios. Por eso, nada de lo que atraviesas es accidental. Cada lágrima derramada ha sido contada por el Señor. Cada noche en vela está escrita en su libro. Incluso los detalles más ocultos de tu sufrimiento son conocidos y usados por el Padre para una obra mayor. Puede que hoy no entiendas por qué tu camino incluye tantas renuncias, pérdidas y silencios, pero el cielo ya ve el fruto que brotará de todo ello. Así que la próxima vez que te preguntes por qué Dios permite tanto dolor en tu vida, recuerda, no es porque te haya olvidado, sino porque te está formando. Tu dolor es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ti de una manera profunda y eterna. Y cuando este proceso termine, lo que saldrá de tu vida no será quebranto, sino gloria, porque cada herida sanada será luz para alguien más. Y si el dolor que vives no fuera solo una prueba, sino también una confirmación de que eres diferente, que fuiste apartada para algo que no todos pueden entender, entonces surge otra pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ser elegida y no simplemente ser vista? Muchas mujeres son aplaudidas, reconocidas y admiradas públicamente, pero eso no significa que sean elegidas por Dios. La popularidad no es sinónimo de propósito y el reconocimiento humano no equivale a respaldo divino. En realidad, la elección del cielo a menudo recae sobre aquellas que nadie mira, aquellas que pasan desapercibidas, pero que en lo secreto se rinden completamente a la voluntad del Padre. Ser vista es algo externo, circunstancial y pasajero. Ser elegida, en cambio, es un llamado eterno que nace en el corazón de Dios. El Señor no elige por apariencia. La Escritura nos recuerda que mientras los hombres miran lo que está delante de los ojos, Dios mira el corazón. Él no busca la más talentosa, la más fuerte, ni la más influyente. Busca a la dispuesta, a la que se rinde, a la que en su intimidad decide morir a sí misma para que Cristo viva en ella. Es por eso que la elección muchas veces sorprende. Mientras el mundo aplaude a unas, el cielo levanta a otras que parecen insignificantes, pero que llevan dentro un fuego que nadie puede apagar. La mujer elegida no siempre brilla de la manera que el mundo entiende el brillo. No siempre está en el escenario, no siempre es reconocida, no siempre tiene el aplauso de multitudes, sin embargo, arde. Y ese fuego interior invisible para muchos es lo que sostiene su vida y lo que hace temblar al infierno. Porque lo que sostiene a una elegida no es la validación de los demás, sino la presencia de Dios. Lo oculto es lo que sostiene lo visible. Es la oración en secreto, el clamor en la madrugada, las lágrimas que nadie ve, la renuncia que nadie aplaude. Todo eso es lo que sostiene la obra visible que un día florece. Es fácil admirar el fruto, pero pocos saben el costo de la raíz. La elegida vive consciente de que su mayor valor no está en lo que el público ve, sino en lo que el Padre ve cuando ella está sola con Él. Por eso, la gran diferencia entre ser elegida y ser vista está en la motivación que guía tu vida. La mujer elegida no vive para agradar a un público cambiante, sino para agradar al Dios eterno. Sus decisiones no están basadas en la aprobación de los demás,
sino en la certeza de que quien la llamó es fiel. Y aunque eso implique pasar desapercibida para muchos, sabe que en el cielo su nombre está escrito y su obediencia está siendo celebrada. Al final, lo que realmente importa no es cuántos ojos humanos te observan, sino cuánto del Espíritu Santo arde dentro de ti. Ser vista puede darte aplausos temporales, pero ser elegida te asegura un propósito eterno. Esa es la diferencia que marca todo. No vives para ser reconocida, vives para ser obediente. Y en esa obediencia descansa la verdadera gloria. Así como comprender la diferencia entre ser elegida y ser vista nos abre los ojos a un llamado más profundo, surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo soportar tanto dolor sin que la fe se quiebre en el proceso? Porque no basta con ser consciente de que el sufrimiento tiene propósito. También es necesario aprender a resistirlo con firmeza, evitando que el corazón se endurezca o que la esperanza se apague. La primera clave está en fortalecerte en la palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de mandamientos. Es el alimento vivo que sostiene en medio de la sequía. En esos días, cuando parece que el cielo está cerrado, cuando no hay respuesta a tus oraciones y tu alma se siente vacía, la palabra se convierte en manantial. Es allí donde descubres promesas que renuevan la fuerza, donde encuentras ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron desiertos más largos que el tuyo, y aún así vieron la fidelidad de Dios. Cada versículo declarado en medio del dolor es como un ladrillo que fortalece los muros de tu fe, impidiendo que el enemigo derribe lo que Dios está construyendo en ti. Otra arma vital es rodearte de las voces correctas. No todas las palabras edifican, algunas confunden, otras hieren y otras debilitan. Por eso, en tiempos de dolor, es esencial que tus relaciones estén alineadas con el propósito de Dios. Necesitas personas que te recuerden quién eres en Cristo, que te levanten en oración cuando tú no tienes fuerzas para orar, que te animen a seguir caminando cuando tus pasos vacilan. Así como Aarón y Hur levantaron los brazos de Moisés cuando se cansaban, así también Dios pone alrededor de ti voces que sostienen, pero es tu responsabilidad discernirlas y mantenerte cerca de ellas. La oración estratégica y persistente es otro pilar. No basta con orar una vez y rendirse, porque nada cambió. Jesús enseñó sobre la viuda que insistió hasta que el juez, injusto, le hizo justicia. Esa parábola revela que la oración constante no solo toca el cielo, sino que transforma nuestro corazón. Cuando perseveras en la oración, aunque no veas resultados inmediatos, estás declarando con tus rodillas que tu confianza no está en lo visible, sino en lo eterno. La oración no es un monólogo, es un acto de guerra, una conversación que abre puertas en lo espiritual, aun cuando todo en lo natural sigue igual. El ayuno, a menudo olvidado, es una de las armas más poderosas de resistencia. No se trata de una dieta ni de un sacrificio vacío, sino de un acto de entrega total que debilita la carne y fortalece el espíritu. A través del ayuno, tu corazón se afina para escuchar la voz de Dios con claridad. Tus pasiones se ordenan y tu espíritu se fortalece para resistir las embestidas del enemigo. El ayuno rompe cadenas invisibles y abre tu vida a dimensiones más profundas de fe y autoridad espiritual. Y finalmente, una mujer que quiere soportar el dolor sin perder la fe debe aprender a declarar promesas cuando todo parece contrario. No basta con leer la palabra. Hay que hablarla, confesarla, proclamarla. La boca se convierte en espada cuando pronuncia lo que Dios ya dijo. Declarar en medio de la oscuridad que la luz viene. Proclamar en medio de la enfermedad que por sus llagas eres sana.
Afirmar en medio de la escasez que tu Dios suplirá todas tus necesidades es un acto de poder que desarma al enemigo. Tus palabras, en alineación con la palabra, son semillas que aunque tarden darán fruto. Soportar el dolor sin perder la fe no significa no llorar ni no sentir. Significa no soltar la mano de Dios aun cuando tus lágrimas inunden el suelo. Resistir con convicción, con armas espirituales y con la certeza de que lo que hoy duele mañana será testimonio. Porque la fe no se mide en los días de calma, sino en los días de tormenta. Después de aprender cómo soportar el dolor sin perder la fe, surge una revelación aún más profunda. Ese dolor que parecía inútil puede convertirse en fuente de vida para otras. Y aquí descubrimos un misterio glorioso. Del quebranto nace la maternidad espiritual, del dolor nace el ministerio. Nadie puede levantar a otros si antes no ha caído y sido levantado por Dios. Las mujeres que se convierten en verdaderas guías espirituales no son aquellas que nunca sufrieron, sino las que en medio del sufrimiento encontraron refugio en el Señor. Porque solo quien atravesó la noche más oscura puede acompañar a otra mujer en medio de su propia tormenta y decir con autoridad: no estás sola, yo también estuve allí y Dios me levantó. El dolor, cuando es sanado, se transforma en una plataforma de servicio y compasión. Es por eso que las mujeres que consuelan a otras han sido quebradas primero. Dios no desperdicia lágrimas. Cada herida, cada pérdida y cada renuncia se convierte en un recurso espiritual que luego sirve para abrazar y restaurar a quienes llegan al mismo valle. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, el Padre lo convierte en la llave que abrirá la libertad de alguien más. Por eso, no subestimes tu proceso. Ese sufrimiento que viviste no fue en vano. Está formando en ti la capacidad de ser madre espiritual para muchas. La historia de Ruth y Noemí es un testimonio de cómo el dolor compartido puede transformarse en redención. Noemí había perdido a su esposo y a sus hijos. Estaba vacía, amargada, convencida de que Dios había vuelto su mano contra ella. Pero allí apareció Ruth, también dolida por la pérdida de su esposo, y decidió unirse a Noemí con las palabras: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Juntas caminaron en medio del duelo, y en esa relación marcada por la fidelidad, Dios comenzó a escribir una historia de redención. Ruth fue recompensada con un nuevo esposo y un hijo, y Noemí, la mujer amargada, terminó teniendo en sus brazos al niño que la hizo renacer. En esa maternidad compartida vemos que el dolor, cuando se ofrece a Dios, se transforma en semilla de esperanza. Así también tu historia puede convertirse en sanidad para otras. Esa herida que creías que era tu vergüenza será en manos de Dios la medicina para alguien más. Cuando cuentas lo que atravesaste y cómo el Señor te sostuvo, tu testimonio se vuelve un faro para quienes aún caminan en la oscuridad. Ser madre espiritual no es un título, ni una posición, ni un reconocimiento humano. Es el fruto de una herida sanada, de un corazón que pasó por el fuego y ahora arde para iluminar el camino de otras mujeres. La maternidad espiritual es el legado más poderoso que puede dejar una mujer elegida, porque no se trata de cuántos aplauden tu ministerio, sino de cuántas vidas fueron abrazadas y transformadas por el amor que derramaste. Y ese amor no nació de un lugar perfecto, sino del quebranto que Dios convirtió en fuente de vida. Allí radica la gloria en ver cómo tu dolor entregado al Señor se convierte en cuna de sanidad y propósito para muchas. Después de comprender cómo el dolor puede transformarse en maternidad espiritual y dar vida a otras, surge una advertencia necesaria. Uno de los mayores peligros en medio del proceso es la comparación,
porque nada roba más rápido la paz, la gratitud y la fe que mirar el camino de otra y pensar que el tuyo es insuficiente. Las redes sociales se han convertido en espejos distorsionados. Allí se muestra una versión maquillada de la vida, cuidadosamente editada para resaltar victorias y ocultar luchas. Es fácil entrar y pensar que todas avanzan más que tú, que las promesas de Dios parecen cumplirse más rápido en las demás, que tu proceso es lento, oscuro o incluso un fracaso. Pero recuerda, lo que ves no es toda la verdad. Nadie publica las noches de lágrimas, los momentos de duda o las derrotas ocultas. Si comparas tu vida real con la versión editada de otra, siempre sentirás que pierdes. Cada mujer tiene un proceso único y divino. Dios no repite moldes ni historias. Él diseña a cada hija con un llamado específico, lo que para una llega en meses. Para otra puede tardar años, pero el propósito detrás es el mismo, formar un carácter que glorifique al Padre. La comparación nace cuando olvidamos que nuestra vida no sigue un cronograma humano, sino celestial. Y lo que parece tardanza es en realidad un cuidado personalizado de Dios para que no recibas nada antes de estar preparada. No existen atajos a la gloria, solo fidelidad. El oro no se purifica en segundos y la fe no se fortalece en caminos fáciles. Si intentas acelerar tu proceso mirando lo que otros viven, con experiencia diaria, aunque parezca pequeña, es lo que abre paso a la gloria futura. La fidelidad en lo oculto pesa más en el cielo que la rapidez en lo visible. La envidia espiritual es otro de los peligros que acechan en la comparación. Puede disfrazarse de admiración, pero en el fondo roba la paz, debilita la confianza y siembra resentimiento. Una mujer elegida no necesita desear el camino de otra, porque sabe que su historia fue escrita con amor eterno y que nada le falta para cumplir su llamado. La envidia no solo daña tu corazón, también ofende la obra de Dios que está siendo realizada en ti. Por eso, recuerda siempre, tu historia es perfecta para tu llamado. Cada herida, cada espera, cada pérdida y cada victoria forman parte de un guión divino diseñado exclusivamente para ti. Lo que parece un retraso es, en realidad, la preparación exacta que necesitas para sostener lo que el cielo ya determinó. Deja de mirar los pasos de otras y fija tus ojos en aquel que escribió tu camino. Tu proceso no es una copia, es una obra maestra en construcción. La comparación es una trampa que desvía la mirada de la gracia. Pero cuando aceptas que lo que Dios hace en ti es único e irrepetible, la paz regresa, la fe se fortalece y la gratitud florece. Porque entiendes que el proceso que llevas, aunque distinto, es perfecto para el propósito eterno que solo tú estás llamada a cumplir. Así como la comparación puede desviar tu mirada del propósito, también es cierto que Dios, en medio de tu proceso, va dejando señales claras que confirman que eres una mujer elegida. No siempre son visibles para todos, pero en lo profundo de tu espíritu, sabes que algo diferente arde en ti. Reconocer estas marcas es fundamental para no confundirte y para abrazar con mayor seguridad el camino al que fuiste llamada. Una de esas señales es la sensibilidad profunda a lo espiritual. Mientras otros viven distraídos, tú percibes lo que ocurre en lo invisible. Puedes entrar en un lugar y sentir la atmósfera cargada, discernir cuando algo no está alineado con Dios o experimentar una carga repentina de oración sin que nadie te lo pida. Esta sensibilidad no es casualidad, es el Espíritu Santo afinando tu corazón para que seas atenta a su voz. Aunque a veces te incomode sentir tanto, esa es precisamente una de las pruebas de que el cielo te apartó para un propósito especial.
Otra señal poderosa es el hambre por la presencia de Dios. No te conformas con rituales, canciones o palabras repetidas. Hay en ti un vacío que solo el Espíritu Santo puede llenar. Una necesidad de intimidad que te empuja a buscar a Dios más allá de lo que los demás consideran suficiente. Esa hambre es evidencia de que tu espíritu fue marcado para dimensiones más profundas, porque la elegida no se sacia con lo superficial, anhela la gloria misma de su presencia. También experimentarás un rechazo inexplicable por el mundo. No se trata de despreciar a las personas, sino de sentir que no encajas en los ambientes que antes parecían normales. Lo que antes te atraía ya no tiene sabor. Lo que antes parecía divertido, ahora deja vacío. Este rechazo no es debilidad social, es protección divina. Dios mismo te aparta para que no te contamine lo que puede apagar la llama que Él encendió en ti. La elegida nunca se sentirá completamente cómoda en un mundo que no está alineado con el cielo. La autoridad en lo secreto es otra marca evidente. Tal vez no tengas micrófonos ni púlpitos, pero cuando oras en tu habitación, las tinieblas retroceden. Quizá nadie vea tus lágrimas en la madrugada, pero en lo invisible se levantan muros de fuego a tu alrededor. La elegida entiende que su fuerza no proviene de la exposición pública, sino de su relación íntima con Dios. Lo que conquista de rodillas en lo secreto se manifiesta luego en lo visible con poder. Por último, debes aprender a reconocer que Dios te está marcando para algo mayor. Esa sensación constante de que hay un propósito más grande, de que tu vida no puede gastarse en lo cotidiano, de que fuiste creada para dejar una huella eterna. Aunque a veces intentes ignorarlo, ese fuego regresa una y otra vez. Es el sello del Espíritu Santo que te recuerda quién eres y hacia dónde vas. Estas señales no son casualidades emocionales, son huellas celestiales que confirman tu elección. Si las has identificado en tu vida, no lo dudes. Dios está escribiendo una historia mayor contigo, y aunque el camino sea estrecho y doloroso, cada marca es una confirmación de que el cielo confió en ti, una misión que pocos comprenderán, pero que transformará vidas para la eternidad. Después de reconocer las señales espirituales que confirman que eres una mujer elegida, hay una verdad aún más inquietante que debes considerar. El infierno sabe más sobre tu llamado de lo que tú misma imaginas. Y es precisamente esa revelación la que explica por qué has sido atacada con tanta fuerza desde etapas tempranas de tu vida. El enemigo detecta el potencial antes de que tú misma lo reconozcas. Así como percibió en Moisés, el libertador de Israel, y en Jesús, al Salvador del mundo, también ha visto en ti semillas de propósito que aún no florecieron. Por eso trata de apagarlas antes de tiempo, porque sabe que si llegan a desarrollarse, serás una amenaza para su reino. Muchas veces tú te preguntas, ¿por qué a mí me ocurre todo esto? ¿Por qué parece que mi vida es más difícil que la de los demás? La respuesta está en que hay un plan celestial sobre ti que provoca resistencia en lo espiritual. Por esa razón, el ataque contra tu vida ha sido tan intenso. Lo que vives no siempre es consecuencia de malas decisiones o circunstancias humanas. Muchas de tus batallas tienen origen en lo invisible. El enemigo intenta desgastarte, sembrar miedo, quebrar tu fe y convencerte de que no eres capaz. Pero cada ataque es en realidad una confirmación. El infierno no desperdicia armas contra alguien que no representa peligro. Si los dardos son más fuertes contra ti, es porque tu llamado es más grande de lo que crees. Tu historia da miedo al infierno. Las lágrimas que derramaste, las pruebas que soportaste, las veces que caíste y volviste a levantarte. Todo eso es visto por el reino de las tinieblas,
como una señal de que tu vida está forjada por fuego, y lo que sale del fuego no se quiebra fácilmente. Aunque el enemigo intentó destruirte en tus etapas más vulnerables, cada vez que sobreviviste, se convirtió en un testimonio vivo de que el Espíritu de Dios te sostiene. Eso es lo que aterra al infierno. No tus talentos humanos, sino la resistencia sobrenatural que el cielo ha puesto en ti. Las elegidas son perseguidas desde niñas. Quizás recuerdes heridas de tu infancia, palabras de rechazo, traiciones tempranas, ambientes hostiles que parecían marcarte sin razón. No fue casualidad. El enemigo sabía que había sobre ti un diseño divino y trató de estorbarlo desde el inicio. Así ocurrió con José, vendido por sus hermanos cuando aún era joven, y con Jeremías, llamado desde el vientre de su madre. Lo mismo pasa contigo. El ataque temprano es la evidencia de un llamado eterno, y la pregunta que queda flotando en tu corazón es poderosa. ¿Qué es lo que Él ve en ti que tú aún no ves? Tal vez todavía no lo comprendas por completo, pero la intensidad de tu proceso revela que dentro de ti hay una misión que estremecerá lo espiritual. El enemigo ve el fuego que Dios depositó en tu interior, aunque tú aún lo estés descubriendo. Ve el impacto que tendrás sobre otras vidas, aunque hoy solo veas tus lágrimas. Ve la autoridad que un día ejercerás en oración. Aunque ahora te sientas débil, no subestimes lo que llevas dentro. Si el infierno te ataca con tanta ferocidad, es porque el cielo ya decretó victoria sobre tu vida. Y lo que él teme es exactamente lo que Dios usará para manifestar su gloria a través de ti. Después de entender que incluso el infierno reconoce el potencial que Dios depositó en ti, llegamos a la verdad más esperanzadora de todas. Tu dolor no será en vano. Nada de lo que atravesaste quedará perdido, porque el cielo jamás desperdicia una lágrima. Romanos 8:18 declara con poder que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese versículo no es un consuelo vacío, es una promesa eterna. Lo que hoy pesa en tus hombros será transformado en testimonio, y lo que ahora parece quebrarte será la plataforma desde donde Dios mostrará su gloria. Cada proceso que enfrentaste es una plataforma de autoridad. No se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de permitir que te convierta en una mujer con voz, con experiencia, con la capacidad de guiar a otras que aún caminan por desiertos. La autoridad espiritual no se adquiere con títulos ni con posiciones, sino con cicatrices que fueron sanadas por la gracia. Allí radica tu verdadera fortaleza en haber pasado por valles, donde otros se hubieran rendido, y aún así permanecer de pie por el poder del Espíritu Santo. Dios recompensará cada lágrima sembrada, tus oraciones en la madrugada, tus silencios obedientes, tus renuncias invisibles. Todo ha sido registrado en el cielo, nada quedó en el olvido. Cada lágrima es semilla que germinará en fruto eterno. El Padre no es injusto para olvidar tu trabajo y tu sacrificio. Y aunque el mundo no lo haya reconocido, Él mismo se encargará de exaltarte en el tiempo preciso. La recompensa de Dios nunca llega tarde. Llega en el momento exacto en que tu carácter ya puede sostenerla. Todo lo que viviste te preparó para lo que vas a liderar. El dolor no fue un obstáculo, fue el entrenamiento secreto para que tu vida pueda sostener un llamado mayor. Así como José pasó por la cisterna y la prisión antes de sentarse en el palacio, también tú estás siendo formada en lo oculto para brillar en lo público. Las batallas que enfrentaste te convirtieron en una mujer resiliente, sensible y llena de discernimiento, capaz de guiar a otros porque ya caminaste por ese sendero. Tu corona está siendo forjada en medio del fuego.
no es una metáfora ligera. Cada prueba, cada rechazo, cada lucha invisible está moldeando una gloria eterna que un día será revelada. La elegida de Dios no camina en vano, porque detrás de cada herida hay un propósito y detrás de cada proceso hay una recompensa. La gloria que viene es mayor que el dolor que ahora sientes, y lo que hoy parece oscuro será iluminado por la manifestación del poder de Dios en tu vida. Este es el cierre de una verdad poderosa. Tu historia no se define por las lágrimas, sino por la gloria que esas lágrimas están preparando. No temas al proceso, porque el proceso es el puente hacia la corona que ya está siendo diseñada para ti. Y cuando llegue el momento, mirarás atrás y entenderás que cada dolor fue la evidencia de que estabas siendo preparada para una eternidad gloriosa junto a tu Señor. Has llegado hasta el final y eso te convierte en alguien muy especial. No todos logran permanecer hasta aquí. Muchas personas comienzan, se distraen, abandonan a mitad de camino y nunca alcanzan la profundidad de lo que Dios quiere enseñarles. Pero tú, que estás escuchando estas palabras ahora, demostraste un corazón diferente. Demostraste hambre por lo eterno, sed de verdad, disposición para seguir aprendiendo y soportando junto al Espíritu Santo. Felicidades, porque formar parte de este pequeño grupo de perseverantes es un honor que el cielo reconoce. A lo largo de este mensaje hemos recorrido un viaje profundo. Hablamos de los 7 dolores que solo las elegidas de Dios sienten. La separación que duele pero protege. La incomprensión que aísla pero afirma. La batalla invisible que desgasta pero fortalece. El silencio de Dios que desespera pero moldea, el perdón imposible que libera, el fuego que refina y el peso del llamado que forma. Descubrimos también las razones por las cuales el Señor permite tanto dolor en sus escogidas. La diferencia entre ser elegida y ser simplemente vista. Cómo soportar la prueba sin perder la fe. La maternidad espiritual que nace del quebranto, el peligro de compararse, las señales invisibles de ser elegida, lo que el infierno sabe de ti, y finalmente la gloria que vendrá como recompensa por tu fidelidad. ¿Te das cuenta? No fue solo una enseñanza más, fue un espejo en el que pudiste mirarte. Cada parte de este mensaje hablaba directamente de tu vida, de tus heridas, de tus lágrimas y también de tus victorias ocultas, porque nada de lo que has atravesado es casualidad. Cada dolor ha tenido un propósito y cada silencio una razón. Lo que hoy eres está siendo formado con la paciencia eterna de Dios, que te ve no como estás ahora, sino como la mujer poderosa en la que te convertirás. Ahora quiero dejarte una reflexión que lleves contigo como una brújula espiritual. La vida es como un taller secreto donde el alfarero moldea el barro con sus manos firmes. El barro nunca entiende por qué es golpeado, presionado, estirado o incluso quebrado para volver a ser formado. Pero cuando llega el fuego del horno y después la obra sale transformada, el barro comprende que cada presión y cada cicatriz eran necesarias para convertirse en una vasija preciosa. Tú eres esa vasija. Cada marca en ti es parte del diseño. Y aunque todavía estés en el horno, el resultado será gloria. Y ahora quiero hacerte un pedido especial. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: elegida y perseverante. Esa será la señal que me mostrará a quiénes son las mujeres valientes, aquellas que no abandonan en el camino y que, como tú, llegaron hasta aquí con el corazón encendido. Esta frase es un testimonio público de tu perseverancia, de tu amor por Dios y de tu compromiso con este canal que existe para fortalecer tu fe. Déjame decirte algo con amor y firmeza. Si todavía no estás suscrita a este canal, estás dejando tu llama expuesta al viento.
Es como tener una antorcha encendida en medio de la oscuridad y por descuido apagarla justo cuando más la necesitas. Suscribirte aquí no es un simple clic, es una decisión espiritual. Es reconocer que necesitas mantener tu fe alimentada, que no puedes caminar sola, que requieres un lugar donde la palabra de Dios te recuerde constantemente quién eres. Sentirías vergüenza si después de todo este recorrido espiritual aún permanecieras indiferente. Pero si ya te suscribiste, si ya eres parte activa, entonces siéntete orgullosa. Eres una mujer sabia que protege la llama que Dios encendió en ella. Comparte este mensaje. No lo guardes solo para ti. Piensa en cuántas mujeres ahora mismo están llorando en silencio, sintiéndose incomprendidas, batallando con dolores que no saben explicar. Tú puedes ser el canal que lleve esperanza a esas vidas, así como alguien te trajo hasta aquí. Sé tú también instrumento de Dios para otras. La palabra que transforma no puede quedar encerrada. Tiene que correr como río y llegar a cada corazón sediento. Finalmente, recuerda siempre esto. Tu dolor no es tu final, es tu comienzo. Tus lágrimas son semillas que germinarán en victoria. Tus heridas son cicatrices gloriosas que un día serán testimonio. Lo que hoy parece una carga, mañana será tu corona. Nunca olvides que quien te eligió es fiel para sostenerte y que lo que estás viviendo no se compara con la gloria que pronto será revelada en ti. Mantén tu corazón firme, tu fe encendida y tu mirada puesta en aquel que nunca falla. Porque tú eres, sin lugar a dudas, una elegida de Dios.